Vamos a hablar ahora sobre bibliografía general de cómics y que menos que nos acompañen nuestros amigos galos, a los cuales tendremos aquí como guías en este recorrido. El primer libro del que les quiero hablar es un clásico en la historia de los cómics o la reivindicación de los cómics como algo más que un simple entretenimiento. Es de Scott McCloud, McCool, perdón, y se llama ¿Cómo se hace un cómic? Pero es el subtítulo lo más sugerente de todo, El arte invisible. En este libro el autor utiliza el mismo lenguaje del cómic para intentar dar visibilidad e importancia y dotar de importancia a la tarea que lleva a cabo y mostrar bueno, la relación con el arte, la relación con la perspectiva, como vemos aquí, la relación con muchísimas cosas que necesita, con muchísimos elementos que necesita el artista del cómic para crear. Y que hasta es un libro muy... De hecho, esto es una primera edición y creo que es de los años 90, de primeros 90, y aquí vemos a Popeye. Y bueno, es un recorrido por el cómic en su lenguaje. Es un libro, no hay que decir, sigue siendo, según personas que tienen más criterio que yo, el mejor libro sobre cómo, para entender el arte del cómic que se ha escrito. Así que yo en este caso suscribo el argumento de autoridad porque viene de personas a las que considero muy cualificadas, eh, porque su trabajo es leer, vender, difundir y vender cómics. Así que en este caso no estoy patrocinada ni nada, pero o sea, me parece un libro fascinante en el sentido de que utiliza el mismo lenguaje para contar la historia de la historia, ¿no? Es un metacómics. Luego, de América, nos llega The Power of Comics. Es un libro muy, muy interesante por la forma en la que está construido, que es exactamente la de su subtítulo. Primero habla de la historia general del cómic. En este caso, en esta segunda edición, se han incluido las novelas gráficas, muy, muy general. Es un libro muy general, pero bueno, es interesante pues precisamente por este planteamiento, ¿no? Primero se habla un poco de los orígenes y de la historia del cómic. Aquí lo ven, ¿no? Desarrollando un medio, porque siempre va a estar hablando de medios de comunicación, la vinculación con el arte plástico. Las primeras, esto lo reconoceremos todos, se reconoce perfectamente por todos los que hemos tenido algún contacto con los inicios de la viñeta. Este niño y bueno, luego pasa a hablar del cómic, el libro moderno de cómic y demás. Obviamente, la bibliografía en la que se centra este libro tiene más que ver con la tradición norteamericana, pero insisto en que es interesante el planteamiento. La segunda parte habla de cómo se construye un cómic, cómo se
crean las secuencias, cómo se recoge el contenido. Es un capítulo esencialmente importante para la investigación. Quizás es el más importante de todos en este libro, el capítulo de forma. Y por último, cultura, pues porque describe los múltiples géneros que el cómic y la novela gráfica ha ido explorando a juicio de estos autores. Insisto que de este libro el capítulo de forma es probablemente, aunque yo tengo aquí marcados más, pero es probablemente el que utilice o el que aborde con minuciosidad para el tema que nos ocupa. Luego otra historia del cómic, esto sí que es una historia más cronológica. La ha traducido el editorial Bloom. Bueno, es igual, o sea, es un libro con mucha ilustración, como no podía ser de otra manera, pero también es un tratado teórico sobre la historia del cómic, y en este caso pues sí que diferencia pues el cómic estadounidense de, veamos, el manga, bueno, la bande dessinée, bueno, las diferentes tradiciones. Es un libro quizás en este sentido un poco más completo. Los cómics españoles, la tradición española. En este sentido es quizás un poco más completo que el anterior, pero tiene este sentido cronológico. Imagino que dentro de los capítulos y un poco pues la nueva edición europea, pues bueno, un poco entre lo cronológico y las diferentes tradiciones del cómic. Un libro sumamente interesante. Aquí está los inicios del manga, y bueno, creo que es interesante poder tener estos materiales tan ricos para trabajar el tema que nos ocupa, porque eleva el tema de un mero medio para analizar un contenido y dar una respuesta a una hipótesis, a poder hablar con criterio y con profundidad de el cómic como medio de comunicación, ¿no? Que es la apuesta que hace el proyecto que presento. Y por último, The Visual Narrative Reader es un libro editado en el que, quiero decir, editado en colaboración, en el que se trata son aspectos metodológicos para el análisis de como pueden ver aquí, para el análisis de la narrativa. Perdón. Aquí pone Psychological and Development of Visual Narrative. Es un libro esencialmente metodológico. No he visto, en mi exploración particular, no he visto quizás muchos libros en esta línea más metodológica, pero por eso, aunque no sea el mejor ni el más reciente, lo incluyo en esta selección general de bibliografía sobre cómics.